Vamos a comenzar con Jacobo, el libro de Jacobo. Y ahorita van a saber por qué estoy diciendo Jacobo y no Santiago, ¿sí? Pero con este libro, esta carta que escribió Jacobo, ha sido algo de controversia. Un libro muy controversial en cuanto a la historia de la iglesia, porque comenzando ya en el año 144, más o menos por ahí, cuando estaba un hombre que se llamaba Marción del Ponto, que él se criticó y se quedó un poquito de ese pensamiento dentro de la iglesia, que él decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno, ¿sí? Entonces él comenzó así y luego había ciertas cartas que recuerden que no todavía estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces había cartas que estaban ahí por todos lados, ahí viendo las cartas de Pablo, viendo las cartas de Pedro, cartas de Juan y de Jacobo. Entonces esas cartas estaban por ahí y algunas personas decían no, especialmente Marción de Ponto también, en cuanto a decir que Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Él decidió que había unos libros o evangelios demasiados judíos. Y por ejemplo, el evangelio de Mateo, él rechazaba. El libro de Jacobo o de Santiago, como lo conocemos, lo rechazaba. Y el libro de Hebreos también lo rechazaba. Porque eran demasiados judíos, demasiados ligados al Antiguo Testamento. Entonces ahí comenzó el pensamiento. Por eso llegamos a las creencias que hoy en día hay en cuanto al reemplazo, que ya estamos en la, ¿cómo se llama? Se me fue, la dispensación de la gracia. Y antes era la dispensación de la ley. Pero eso no existe. Eso comenzó con Marción de Ponto. Porque en el Antiguo Testamento también se salvaban, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Sus obras mostraban que realmente tenían fe, y así era. Y así ha sido siempre. Pablo mismo, lo vimos en Romanos, que dijo, los judíos creen que pueden salvarse por ley, pero nunca se pudo, de ninguna manera. Entonces, nadie puede salvarse por la ley, por la Torah. Ahora, él comenzó, Marción del Ponto. Después llegamos a otro. Ahí entre ese tiempo había ciertas personas que rechazaban y no. Pero después llegamos al grande, al Martín Lutero. Martín Lutero, el que pegó los 95 tesis ahí en la iglesia, ahí diciendo que debían de cambiar estas cosas, que él quería reformar la iglesia católica romana. Pero Martín Lutero también fue uno de pensar. Él llamó a la epístola de Jacobo, de Santiago, como lo conocemos más, y también lo de Hebreos los llamó epístolas de paja. De paja. ¿Se imaginan? Nosotros vemos estos libros y decimos, ¡ay, qué profundos son! Y él los llamó de paja. De paja. ¿Por qué? Eran demasiados judíos para él. Él no quería eso, era muy antisemitista, antijudío. Entonces, eran de paja, y lo decía que 1 Corintios 13, cuando dice que debes construir toda tu enseñanza sobre el oro y plata y bronce, ¿verdad? Y luego ya otros construyen sobre la paja, el heno y el hojarasco.
¿verdad? Entonces ahí decía esto, ¿por qué? Porque estas cosas se queman y se van. Entonces lo que estaba llamando a Santiago o Jacobo y a Hebreos estaba diciendo, esto se puede quemar. Aunque lo defienden hoy en día, especialmente los de la Reforma. Lo defienden, es que no quiso decir eso, es que nunca dijo que no estaba bien, pero en el momento cuando dices que algo así es paja, está diciendo que no sirve para nada, se puede quemar y no lo necesitamos. Pero lo tratan de salvar porque él es el de la Reforma, el padre de la Reforma de 1517. Pero no es así, lo llamó paja. Y él realmente con eso decía no debía ni estar dentro del canon del Nuevo Testamento. Entonces había controversia, mucha controversia, porque Santiago, vamos a ver en el libro de Jacobo ahí, que hay ciertas cosas que aparecen que dicen, ok, espérame. Una de las cosas grandes era que Santiago parece que decir que podemos salvarnos por obras. Pero no es así. Vamos a ver los diferentes pasajes y los vamos a explicar qué es lo que estaba diciendo realmente él. Muy bien. Y aparte, él no menciona, en Jacobo no se menciona la muerte ni la resurrección. Entonces ahí, por eso también, ahí decían, no, es que es paja. No sirve para nada. Y dices, oye, no puedes decir eso. Si pues es una carta muy importante en cuanto a ligar lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es increíble. Entonces, es lo que vamos a ver. Y hoy vamos a ver nada más un versículo, el primer versículo de capítulo 1, porque tenemos que dar una introducción a todo esto. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Este es el versículo que vamos a ver. Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahushua el Mesías. El Mesías. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Entonces vamos palabra por palabra para entender de lo que se trata Santiago o Jacobo. Estoy acostumbrado a decir Santiago. Entonces ahí tratando de cambiar eso, Jacobo. Porque ahorita vamos a ver por qué lo cambiaron en español a Santiago. ¿Sí? Muy bien. Primero ahí tenemos Jacob. Aquí en esta versión tenemos lo que es la palabra hebrea, Jacob, que es el nombre del padre de Isaac. No, sí, el hijo de Isaac. Del hijo de Isaac. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Jacob cambió su nombre después a Israel, pero ese es el mismo nombre en hebreo, Jacob. Ahorita vamos a ver lo que significa. Y en griego es Jacobos. Jacobos es la palabra, es el nombre ahí. Y en español, literalmente es Jacobo. Jacobo. Se puede decir Jacob también, pero Jacobo es más el español. Ahora, en hebreo, ¿qué significa Jacob? Hay diferentes pensamientos. Entonces, les voy a dar todos los pensamientos. Y ustedes escogen lo que quieran escoger. Ahí, por ejemplo, la palabra Jacob, algunos dicen que en hebreo significa seguidor, que él fue un seguidor de Yahweh. También tiene la definición de suplantador, porque ahí cuando ya la palabra Jacob viene de la palabra que tiene que ver con el talón, con el talón. Entonces, ¿qué hizo Jacob cuando estaba saliendo su hermano? Le agarró de ahí, ¿verdad? Entonces ahí habla de suplantador, el que suplanta, el que agarra ese talón para ya jalarlo para atrás.
Y también hay otros que dicen que la Jacob significa Yahweh proteja. Yahweh proteja. Entonces hay que hacer un estudio profundo. Cualquier de esos nombres son buenos. Ya podemos probarlo de alguna manera y hay que ver. Le dije así porque Pepe es más positivo. No le gusta que dices que es un suplantador. Entonces ahí por mi compañero del estudio, ahí dije, pues voy a presentar todos. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegamos a Santiago? Porque en todas las Biblias, casi todas las Biblias, está el nombre de Santiago. ¿Cómo llegamos al Santiago? Bueno, el nombre antiguo de Jacob o Jacobo en griego, en español, era Yago. ¿Sí? Entonces, ese es el nombre antiguo en español. Ahora, cuando ya hacen a todos los santos, ¿cómo se llama? Santo Yago. Y ya lo combinan y dice Santiago. ¿Sí? Ya entendimos. Sí. Tiene sentido. ¿Por qué en España, en cada país, en cuanto a la iglesia católica romana, en cada país hay un santo patrón, uno que es el más grande ahí. Por ejemplo, cuando yo hice mi confirmación en la iglesia católica, nosotros en Estados Unidos teníamos que agarrar el nombre de un santo. Y como yo tengo raíces irlandeses también, ahí mi mamá quería que yo escogiera el santo, el patrón de ese lugar, que es Patricio, San Patricio. Entonces ahí, cuando mi mamá se enojaba conmigo, ahí estaba Douglas, Allen, Patrick, Gibson. Ya sabía que estaba enojadísima, porque ya decía mis 4 nombres ahí. Pero cada país tiene su patrón ahí, el santo, que es patrón. Y en España era Yago, era Jacobo. Entonces por eso era tan importante, y ya combinando santo con Yago, Santiago. Entonces ahí ya saben por qué se llamaba Santiago. Se cambió el nombre a Santiago. Muy bien. Ahora, en la Biblia hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién escribió esta carta? Entonces, hay otros Jacobos que son menos importantes, pero había 3 Jacobos grandes o de más importancia. 2 eran apóstoles. El primero era Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Y el problema que tenemos con Jacobo, el hermano de Juan, es que él murió en el año 44, creo que fue. Entonces murió muy temprano para la fecha para escribir esta carta. Y el otro, Jacobo, que era el hijo de Alfeo, no conocíamos mucho de él. Entonces lo más probable es que no fue uno de los más importantes y que no fue él que escribió la carta. Entonces, el otro grande que tenemos es Jacobo, el hermano de ¿quién? De Yeshua, de Jesús. ¿Verdad? Después de tener a Yeshua, decía ahí que en la escritura que María no había conocido a un hombre hasta después de tener a Yahushua. Entonces ella después tuvo hijos con José. Y por eso decimos medios hermanos. Entonces Jacobo era un hermano, medio hermano de Yahushua. Y en el principio él no creía para nada. Ni ninguno de sus hermanos. No creían que Yahushua, pues te imaginas, tu hermano está ahí y dice que es el Mesías.
y están diciendo que es el Mesías y dices, no, yo lo conocí de chiquito, ¿cómo va a ser el Mesías, verdad? Entonces, tiene sentido que no creían en él, pero después de la resurrección, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Y este Jacobo, en principio no creía. Y lo más probable, y ahorita vamos a ver un versículo que habla de que se apareció Yahushua a él, específicamente. Entonces, este es el que escribió la carta. Ya estamos casi el 99.9% seguros que él escribió la carta. Ahora, ¿quién era Jacobo? Y ahí vemos en el versículo Marcos 6, versículo 3, que ellos no creían. Dice, no es eso, bueno, está aquí diciendo quién era él. Entonces están hablando ahí creo que es en Nazaret, cuando está en Nazaret y está tratando de convencer y están diciendo, ¿no es el hijo del carpintero? Entonces dice así en Marcos 6, ¿no es este el carpintero, el hijo de Miriam y hermano de Jacob, de Joseph, de Yahudá, que es Judas, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de eso, y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? No solamente hermanos, pero tenía hermanas también. Y dice, y se escandalizaban de él, diciendo, no puede. Pero lo que quería enseñarles es que ahí en la Escritura dice que la gente reconocía a él como el hermano de Jesús, el hermano de Yeshua. Y luego, después vemos en 1 Corintios 15, donde dice, y que se le apareció a Kefá, o Pedro, y después a los 12, ¿sí? Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Ya duermen, significa que ya murieron, están dormidos, no hay conciencia. Y luego dice, y luego se le apareció a Jacob y después a todos los enviados, todos los que estaban siendo enviados por la congregación ahí. Entonces vemos que él se apareció también a su hermano, su medio hermano, y después a muchas otras personas. Entonces eso fue después de la resurrección y lo más probable es que fue en ese tiempo cuando Jacobo creyó en su hermano con el Mesías. Muy bien, ¿estamos bien? Muy bien. También hay un versículo en Gálatas donde Pablo habla de quién es Jacob. Dice en Gálatas 2:9, y cuando percibieron el favor que se me había dado, él fue a Jerusalén a hablar con ellos, dice Jacob, Kefá, quien es Pedro, y Johanán, Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, personas fuertes. Nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces ahí diciendo, ustedes vayan, aquí está la mano, ustedes vayan ahí al resto del imperio a buscar. Entonces ahí vemos que Jacobo fue un pilar, una columna dentro de la congregación. Y sabemos por medio de la historia y por medio de otros escritos también que Jacobo fue el obispo en Jerusalén. El obispo grande. Ni siquiera cuando él hablaba la gente escuchaba. Entonces aún a veces tenía más autoridad que Pedro, que Juan, que todos ellos, porque él habla, la gente escucha y se queda establecida. Por ejemplo, en Hechos 15, cuando ya vinieron Pablo y Bernabé para hablar con se llama el Concilio de Jerusalén, lo llaman así.
con muchas personas para ver qué es lo que debían de estar diciendo a los gentiles, qué debían de estar haciendo, porque algunos decían que tenían que ser circuncidados para tener salvación, para ser parte de la congregación, y tenían que guardar toda la ley, si no, no podían ser. Y ya tenían esa discusión y ya en un momento dado esto pasa. Cuando terminaron de hablar, Jacobo intervino diciendo, hermanos, óiganme. Entonces de ahí comienza y dice, oye, yo sé lo que está pasando. Pedro me platicó de que cuando él fue con Cornelio y que esto y esto y esto y que no necesitamos ser carga para los gentiles que están llegando a la fe, que es lo que debemos decir. Y juzgó en un momento, juzga y dice, mira, esto es lo que les vamos a decir, que nada más se dejan de lo que es la idolatría, porque todos los mandamientos que les dio fue para lo de la idolatría. Entonces dijo que dejan esto, porque si dejan la idolatría, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí era su rumbo, van a dar la vuelta y van a ver a Yahweh y sus mandamientos, y luego van a empezar a entender lo que son los mandamientos. Incluso Jacobo dice después, acabo en todas las ciudades, en todos los pueblos, ahí predican a Moisés. Todos los Shabbat, ahí están predicando. Entonces, no hay problema, van a aprender poco a poco. Por eso debemos tener también paciencia aquí en cuanto a ciertas cosas. Muy bien. Entonces, él era el líder de la congregación en Jerusalén, que era un cargo muy importante. Muy importante. Ok, muy bien. Algunos dicen que él murió en el año 62. Algunos dicen. Pero algunos otros dicen que él vivió hasta cumplir los 100 años. Y si él nació después de Yahushua, entonces 100 años son al año 100, más o menos. Entonces no sabemos exactamente ahí. Pero cuando hablamos de esta carta, cuando fue escrito, varias personas creen que fue escrito en el año 60 a 63. Estamos hablando de 34 años, 31 años a 34 años después que Yahushua murió y resucitó y ascendió. Pero lo más probable es que esto fue escrito en el año 50. Y vamos a ir viendo por qué. Porque en ese tiempo, mayormente, nada más los judíos eran los creyentes, o los de Israel eran los creyentes en ese tiempo. Entonces, no hay referencias a los gentiles. No dice esa palabra, y tampoco ni de la circuncisión. Lo que acabamos de hablar cuando Pablo y Bernabé fueron ahí para ver qué es lo que necesitaban hacer los gentiles para ser parte de la congregación. No se menciona ni los gentiles ni la circuncisión. Por eso pensamos que era más temprano la carta. Y Jacobo fue parte de ese concilio. Muy bien. Como les dije, que su hermano Yahudá, o como nosotros tenemos en español, Judas, el que escribió la carta de Judas es el hermano o el medio hermano, el hermano de Jacobo y el medio hermano de Yahushua. Entonces ahí vemos que no solamente Jacobo creyó, sino también Judas, Yahudá. Ok, ¿ya estamos bien? Eso fue mucha información. Y si no recuerdan casi nada de eso, no hay problema. Ahí véanlo otra vez ahí en YouTube, y ahí pueden ver y pueden empezar a entender la historia de todo eso. Pero sí fue mucha información. Muy bien, vamos a lo que es el versículo otra vez. Ya vamos a ir palabra por palabra. Ya vimos Jacob y luego dice, siervo
siervo de Yahweh y del maestro Yahushua el Mashiach, Mesías. Ahora, esa palabra siervo es la palabra doulos en griego, doulos. Y literalmente significa esclavo. Ahí lo traducimos como siervo, yo creo que porque suena mejor, ¿verdad? No queremos ser esclavos de nadie, pero la idea de ser esclavo era siervo, pero este tipo de siervo era el siervo que tenía el trabajo más inferior de la casa, el de más abajo. Entonces, ¿qué está diciendo Jacobo con esto? Yo hago lo que tengo que hacer. Si tengo que abrochar y desabrochar los sandalias del Mesías, lo voy a hacer. Yo soy siervo. Yo soy el más abajo. Yo estoy listo para servir en todo lo que sea. Y así debe ser nuestra actitud en esto. Nosotros debemos ser doulos. Cuando empieces a creer que eres alguien, ya perdiste. Ya perdimos. Yo no sé, muchos han llegado aquí a la congregación y han visto, a mí no me gusta el trato preferencial al pastor. No me gusta. Porque mi trabajo es estudiar, enseñarles, pero yo soy uno de ustedes. Somos la congregación. Yo nada más tengo una responsabilidad diferente. Por eso muchas veces en los convivios yo no me siento a comer. Yo estoy ahí hablando con las personas y es algo que siento de dentro porque siento esto del siervo. Yo soy siervo, necesitan algo, puedo servirles en algo. Por eso es que eso es importantísimo. Desde el frente, porque yo he ido a congregaciones donde el pastor ya lo traten como el papa. Ya ahí está y que no mueve, que están ahí, ¿cómo se dice? Ahí, dándole manicure y todo eso. Entonces dices, no. El pastor es un siervo, igual que toda la congregación. Somos siervos, somos doulos, ¿sí? Y así debe de ser. Entonces, si tú en otro tiempo sales de aquí por alguna razón y vas a una congregación donde el pastor está así, lo levantan así, huyen de ahí. Porque eso no es bíblico. Hay que honrar a la gente, es correcto. Pero ya cuando los ponen en otro nivel así, cuidado. Porque están llegando a cierto peligro. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Entonces debemos ser siervos. Esta palabra muestra humildad y posición de que yo estoy aquí para servirles. ¿Sí? Y fíjense que él no se describe como apóstol. Porque no era uno de los 12 apóstoles. Porque los 11 que quedaron y luego el 12º apóstol fue Pablo. Entonces, en el sentir de la palabra apóstol, era un apóstol. Pero nada más de función. Entonces, él ni agarra esa palabra para él. Entonces, se ve la humildad de Jacobo. Luego, en la carta, no escribiendo eso. Entonces, siervo, doulos. Y luego dice, siervo de Yahweh. Ahora, la palabra en griego es theos. Pero, hermanos, tenemos un problema. Tenemos un problema grande. Porque esto está en griego. ¿Y quién es Jacobo? ¿Quién es Jacobo? Es un hebreo. Es un israelita. Todo lo que es de la palabra, todo lo que tiene que ver con eso, lo tiene como hebreo. Entonces, sí, en griego dice theos, pero no sabemos exactamente. La verdad les voy a decir, no sabemos si Jacobo hubiera usado la palabra Elohim, o hubiera usado por lo menos las 4 consonantes, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos si hubiera usado Elohim o hubiera usado lo que es Yahweh.
¿sí? Yod, He, Bab, He. No sabemos. Lo más probable, no había problema porque lo podían escribir. Algunos judíos decían que no debían de mencionar el nombre, por eso decían Adonai y ciertas otras cosas, pero ahí escribir no había problema. E incluso hicimos un estudio. Pepe está estudiando el Talmud, no se asustan, hermanos. Está estudiando el Talmud para tener referencias, para entender por qué estaban ahí, lo que estaban discutiendo y por qué creían lo que creían. Entonces él estaba estudiando el Talmud y un día nos juntamos para estudiar y me dijo, mire esto. Y me enseñó el argumento de los fariseos diciendo, ¿qué hacemos con los escritos nazarenos? ¿Qué hacemos con los escritos de Mateo, de Pedro, de Santiago, de Jacobo, perdón, de Juan, de Pablo? ¿Qué hacemos con esos escritos de los nazarenos, esos que creen que Yahushua fue o es el Mesías? ¿Qué hacemos? Porque tenemos un problema. Los quemamos completamente, pero el problema es que ahí se encuentra el nombre de Elohim, de Adonai. El nombre ahí, por lo menos las 4 consonantes, dentro de los escritos nazarenos. Entonces ellos ya estaban ahí, ¿qué hacemos? Y estaban dispuestos a cortar cada vez que decía Yahweh ahí, y estaban dispuestos a guardarlos para que no quemaran el nombre de Yahweh. Y al fin de todo, después de mucha discusión, ¿qué hicieron? Quemaron todo. Quemaron todos los escritos que ellos tenían para que no pudieran ser mandados a otras personas. Entonces, puede ser que estaban en griego, algunos, pero por lo menos estaba el nombre ahí. No estaba teos en muchos de los manuscritos. Entonces, no sabemos. Entonces, por eso, en esta versión, el escritor, el traductor, ahí puso Yahweh. ¿Por qué? Porque es el nombre. Es el nombre, aun si es Elohim. Elohim es el poderoso, el todopoderoso. ¿Y cuál es su nombre? Yahweh. Yahweh es su nombre. Entonces, siervo de Yahweh. Puede ser Elohim o Yahweh. Esa palabra Elohim, como quiera, esa palabra Elohim es importante entender que significa poderosos o poderoso. Porque es una palabra plural. La palabra El, a veces aparece El, por ejemplo en Israel, esa palabra significa poderoso, poderoso. Y luego ya cuando es plural es Elohim, poderosos. Pero cuando se usa para Yahweh, se usa todo en singular. ¿Sí? Entonces cuando dice Elohim hace, no Elohim hacemos. ¿Sí? Entonces es hace. Entonces Elohim puede ser traducido para Yahweh como singular, pero en sí Elohim es plural. Entonces por eso en Juan dice que la misma palabra dice de los fariseos que son Elohim. ¿A poco son dioses? No, son poderosos, son magistrados. Entonces ellos tienen algo de poder. Esta palabra Elohim tiene que ver con el poder que alguien tiene. Entonces, cuando dice Elohim o aún Teos, Teos es igual que Elohim, simplemente no es plural. Significa en su raíz más simple, significa poderoso. Y esa es la idea de Teos. Entonces, Jacob, siervo de Yahweh, que puede ser Elohim o Yahweh, y no hay problema. Y luego dice, y del maestro Yahushua el Mesías. Ahora, vamos a ver ahí Yahushua primero. Bueno, antes de ver eso.
siervo de, siervo del maestro Yahushua. Esa palabra para maestro, que él pone aquí maestro, es la palabra curios, que otra vez, esto es muy difícil, porque cuando vas de un idioma a otro idioma es difícil. Dígame, yo batallo, esta lengua me traiciona, y a veces hablo y digo cosas en inglés, pero con palabras en español. Y la gente me queda diciendo, mirando que sí, como que, ¿qué dijiste? Así es. Cuando cambias de idiomas es difícil. Pero esta palabra curios se puede traducir como Señor. Pero también tiene que ver que puede ser soberano. ¿Qué es un soberano? Esa es la cosa, hay que definir las cosas, porque a veces decimos, si Yahushua es soberano, entonces está sobre todo. Pero la palabra soberano es que estar sobre algo. Entonces, ¿qué le dio el Padre? Le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, Él está sobre todas las autoridades. Y más adelante en Apocalipsis, dice que Él va a ser sobre los reyes de la tierra. Por eso se va a llamar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que fue una frase usado hasta por los reyes de la tierra. ¿Cómo le llamaban a Jerjes? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, y hay gente que dice eso. Entonces, que Él va a venir a ser el Rey de Reyes, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nadie va a poder con Él. Por eso Jerjes decía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego vino alguien más fuerte y lo tumbó Él. Así fue. Pero nuestro Salvador, nuestro Mesías, nadie va a tumbar. Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no va a haber problema ahí. Entonces, curios tiene que ver con soberano. El autor o el traductor de esta versión optó con la palabra maestro, porque ¿quién es un maestro? Es tu soberano. Porque en ese tiempo, ¿qué tenían? Rabinos. ¿Y qué significaba ser de un rabino? Que hacías todo lo que te decía y lo que hacía el rabino. Entonces, esa es la idea de ser nuestro amo, nuestro dueño, se puede decir, o nuestro soberano, se puede decir que Él es nuestro maestro. Pero la palabra, literalmente la más directo es Señor, soberano o amo. Amo son las mejores traducciones. Muy bien. Entonces, tenemos también siervos del maestro, del amo, del soberano, Yahushua, el Mesías. Ahora, la palabra Yahushua, ¿qué significa? Eso es importante, porque nosotros usamos aquí en Remanente mucho Yahushua. Pero también decimos Yeshua, y de repente Jesús. No hay problema. Entonces, no hay problema en eso. En el tiempo del primer siglo, el nombre del Mesías era Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es una palabra aramea. Y cuando regresaron del exilio, adoptaron hasta palabras en arameo dentro del hebreo. Porque Yeshua, ¿qué significa? Salvación. Pero la palabra hebrea para salvación es Hoshea, o el profeta, Oseas. ¿Sí? Oseas es Hoshea, que significa salvación. Ahora, el nombre original de Yeshua es el mismo nombre de Josué en hebreo, que es Yahoshua. Es combinar la palabra Yah, que es de Yahweh, y Hoshea, que es salvación. Entonces, Yahweh es salvación o Yahweh salva. Es lo que significa el nombre de Yahushua. Y Jesús viene del griego. Entonces, y realmente
no significa nada porque el significado viene del hebreo o del arameo. Y en griego realmente no tiene ese mismo significado. Simplemente era el nombre ya traducido en griego. Es como yo, mi nombre es Douglas. Douglas. No hay un nombre en español para eso. ¿Quieres traducirlo? Douglas. ¿Quieres traducirlo de otra manera? Douglas. No hay. Simplemente es así. Y es así como en el hebreo y el arameo. Ya el griego y el español no realmente significa nada si no lo ligas al hebreo y el arameo. ¿Sí? Muy bien. Entonces Yahweh es salvación. Yahweh salva. Yahweh salva. Y luego dice que Yahushua el Mashiach. Mashiach es la palabra ahí en hebreo. Y esa palabra Mashiach significa ungido. Ungido. Por eso la palabra que usamos a veces Mesías significa ungido. Ungido. En griego era Christos. Por eso tenemos Jesucristo. Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí en griego es eso. Ahora, ¿quiénes eran los ungidos? Porque él no fue el único Mashiach. En cuanto al Mashiach que vino a morir por nosotros y hacer eso y ser el rey de la eternidad, sí. Pero los sacerdotes eran también Mashiach, eran ungidos. El sumo sacerdote fue ungido. Los reyes de Israel fueron ungidos. Fueron Mashiach también. Ahora, ya sabemos que no es el Mashiach, él es el Mashiach que va a reinar para siempre, no hay problema. Pero es el ungido rey. Ahora, la pregunta, ahí les va, para despertarlos. ¿Él está reinando ahorita? No. ¿Quién está en el trono? El Padre. Y es su trono. ¿Y dónde dice que el trono de Yahushua es? En la tierra. En el trono de su padre David. Y cuando él viene aquí a reinar, claro que en cuestión es ungido. Pero David, ¿qué pasó con David? Cuando ungieron a David, ¿fue al trono luego? No, ahí estaba Saúl. Y hasta David fue y estaba tocando para él el arpa y para calmarlo y hasta que le lanzó una lanza ahí, y todo eso, pero no fue. Entonces, cuando Yahushua viene aquí y en lo que es el bautismo de él, eso fue su unción. Eso fue cuando fue ungido, porque tenía que el rey de Israel tiene que ser ungido ¿por quién? Por un hijo de Aarón, ¿sí? Descendiente de Aarón. ¿Y quién era Juan el Bautista? Descendiente de Aarón. Zacarías y Elizabeth, sus padres, los dos eran de Aarón. No solamente levita, era sacerdote. Y podría ser sumo sacerdote. Entonces ahí fue ungido en ese momento, pero no fue al trono luego. Va a ir al trono cuando ya baja y va a estar en el trono de su padre David. Entonces, ahí Yahushua es el ungido rey, pero todavía no está sobre su trono. Esperando que su padre lo mande para estar reinando sobre todos. Muy bien, ahí tenemos Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahushua el Mashiach. Yo sé que esto es mucha información, por eso es una introducción. Ya la semana que viene vamos a entrar en lo práctico. O no, en 2 semanas. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. A las 12 tribus que están en la dispersión, ¿qué significa? ¿Qué es la dispersión?
en todo el Imperio Romano. Ya están en todas partes. ¿Y qué dice ahí? ¿Dice 2 tribus? Dice 12. Entonces, no estamos hablando de nada más de Judá y de Benjamín, que formaron la casa de Judá. Estamos hablando de los 12, las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Entonces, ahora, hay que recordar qué pasó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora es mucha clase. ¿Sí? ¿Qué pasó? La casa de Israel, que es el reino del norte, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron todo mal. Ya hasta pusieron sus propios lugares donde iban a sacrificar. ¿Y qué es lo que decía Yahweh? Nada más en Jerusalén, nada más donde yo digo. Donde yo tengo al sumo sacerdote ahí en esa parte, ahí en el templo, ahí es donde está el altar, ahí es donde. Y ya eso fue nada más una cosa. Hicieron cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron llevados. ¿A dónde? A Siria. Fueron llevados a Siria. Y luego ellos no regresaron a Israel. Fueron dispersos por todo lo que era Asiria en ese tiempo, ¿sí? Y luego, después, eso fue en el año 721, y luego en el año 605, 595 y 586, antes de Cristo, Judá, el reino del sur, que nada más eran 2 tribus, ellos fueron llevados ¿a dónde? Babilonia. Y ellos sí regresaron. Ellos sí regresaron como grupo. Y digo grupo, porque después en el Nuevo Testamento encontramos una profetisa de Aser. Ahí está. Que saben. Algunas personas sabían. Entonces, como grupo regresaron ahí como 5 o 10% de la gente que se fue. Ahora, para ya que sea clase completa, ahí les va. Mapas, importante. Aquí tenemos a lo que es el imperio de Asiria, ¿sí? Y quiero que vean que va aumentando el lugar, porque viene Babilonia y Babilonia empieza a reinar. Entonces, de ahí tenemos, ya perdí el poder. A ver, dame el poder. Ahí está. Ahí está el imperio de Babilonia. Entonces vimos aquí que estaba un poquito más chico el lugar de Asiria y luego ya Babilonia. Lo que no puse aquí eran los griegos y cosas así, pero ya después brincamos al imperio romano. Y miren el imperio romano. Todo ahí. Todo el imperio romano. Y ellos fueron dispersos no solamente en Asiria y no solamente en Babilonia, pero en todo el imperio romano. Y crecieron. Y hasta Josefo, que fue un historiador, les animo a buscar sus libros, porque son increíbles. Te dan mucha información de lo que estaba pasando en ese tiempo. Él dice que había lugares donde estaban así los judíos, o más bien los de Israel, la cantidad de personas, mucho, sí, como conejos ahí, ahí. En el Imperio Romano había sinagogas en la mayoría de las ciudades grandes y pequeñas. Entonces, ¿qué significa? Que había un grupo grande de los de Israel, las 12 tribus. No vamos a pensar que nada más eran los judíos, porque también estaban las 10 tribus. Y algunos sí quedaron con su fe, la mayoría se infiltraron ahí creyendo lo que todos los demás creían. Pero las 12 tribus estaban en todo el imperio. Incluyendo, ¿recuerdan cuando pasó lo de Yahushua? ¿Qué pasó cuando él murió? Era una fiesta.
Y todos tenían que venir y vinieron de todas partes. Todas partes. Y en ese tiempo de panes sin levadura, cuando el Mesías murió y resucitó, y algunos vieron y se fueron después, o algunos se quedaron también. Y luego también en el tiempo de Pentecostés o Shavuot, cuando ya Pedro abre el reino a todos, ¿cuántos había ahí? Dice que 3,000 personas llegaron a la fe en el Mesías. Y había mucha más gente ahí. Y de todas partes del imperio romano que venían. Hasta prosélitos. Gente gentil que estaba creyendo en Yahweh. Venían. Entonces estaban en todas partes. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Qué pasa con Esteban? Esteban lo matan a Esteban. ¿Y qué pasa de ahí? Se fueron. Se fueron aún más de ellos a diferentes partes. Y de ahí, de lo que es Pentecostés, especialmente, y el tiempo de Esteban, de ahí corrió la voz del Mesías más fuerte. Porque ellos fueron a todo el imperio. Entonces ahí sabemos que pasó así. Así estaban en todo el imperio. Algunos sugieren que estaba hablando todo de cuando, déjame cambiar, perdón, ya para que puedan ver, ya no fijarse en los mapas. Cuando Jacobo está diciendo aquí a las 12 tribus, algunos sugieren que está hablando a todas las personas. Y la verdad puede ser que está hablando a toda la gente que se considera como los 12 tribus. Pero algunos otros dicen que nada más está hablando a los creyentes en el Mesías. ¿Qué es lo más probable? Porque después habla de la fe de Yahushua. La fe que debemos tener en Él. Entonces sí habla de eso. Entonces lo más probable es que estaba hablando de los israelitas que estaban en todas partes, que estaban creyendo ya que Yahushua es el Mesías. ¿Sí? En ese tiempo es muy posible que llamaban judíos a todos los que practicaban la fe del Antiguo Testamento. Entonces, incluso los de Aser, los de Gad, los de las otras tribus, podían ya decir simplemente, es que son los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son los que regresaron. Por eso se llaman judíos. Judá regresó a Israel. Entonces puede ser que si fueron de Neftalí y ellos creyeron, es un judío. Son judíos todos. Entonces ahí eso nos da un poquito más de claridad en ciertas cosas. Muy bien. Jacob, siervo, dulos, esclavo de Yahweh, o puede ser Elohim, y del maestro o el amo, soberano, el dueño, se puede decir Yahushua, Yahweh es salvación, el Mashiach, el ungido, el rey ungido. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Todo eso para decir, al fin de todo decir saludos. Saludos a todos, ya pueden descansar. Saludos, esa palabra Jairo, saludos puede ser traducido como alegre o feliz o gozoso. Esta es la idea. Salud, que estés bien, que tengas prosperidad en tu vida, y esa es la idea de un saludo. Nosotros nada más decimos eso cuando alguien estornuda, ¿verdad? Salud, ahí, pero la verdad el saludo es la misma idea, que tengas sanidad, que tengas salud, que tengas prosperidad de dentro y de fuera. Esa es la idea de esa palabra. Muy bien. ¿Estamos bien? Eso fue la introducción. Les prometo más, no sé si puedo decir carne, porque ahí hubo mucha carne, la siguiente vez.
Pero sí, eso es importante para entender la carta. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los que están recibiendo? ¿Quién es el siervo de quién? Entonces, esos son importantes para entender quién es Jacobo, para poder entender realmente cómo entender la carta de Santiago o de Jacobo. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Que Jacobo era el hermano de Yahushua. Y yo sé que algunos ya aprendieron que por qué se dice Santiago. Ya sé que van a quedar con eso. Pero Jacobo era el hermano de Yahushua. Y fue un pilar grande en lo que era la congregación en Jerusalén. Fue el obispo de Jerusalén. Hasta juzgaba los casos. Se describió a él mismo como siervo, como doulos de Yahweh y del Mesías. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tomar eso y debemos ser siervos, debemos ser esclavos, debemos poder bajar, porque es la idea de nosotros tener humildad y ser siervos de alguien más, es que yo me pongo a tu servicio. Así es, aquí estamos. Y también que él escribió a las 12 tribus en la diáspora, que es lo que se llama la dispersión. Entonces no estaba solamente escribiendo a los judíos, estaba escribiendo a las 12 tribus, porque gente había que sabían de dónde venían. Y no solamente eran judíos en la dispersión, sino también al reino del norte. Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos a estar de pie. Nada más tengo una pregunta hoy. Ya para dejarlos descansar un poco. Una pregunta y luego voy a orar y luego vienen los muchachos para el último canto y luego declaramos el Shema. ¿Sí? La pregunta para ti hoy es que eres un esclavo de Yahweh y de Yahushua. Eres un esclavo es lo que significa esclavo. Que no importa si estás aquí adelante, no importa, es que mucha gente ha venido a la congregación buscando posición. Y ¿saben qué? La mayoría de ellos, todos ellos no están aquí. Porque venían buscando algo, pensando que iban a encontrar con tal vez un pastor o el liderazgo que quería esa idea de que estamos más importantes que todos los demás. Y ya viendo eso y viendo que si ellos estaban nada más anhelando la posición, ya después de tiempo ya se fueron. Ya se fueron buscando posición en otra parte. Y así es. Somos esclavos. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Yahweh. ¿Sí? Ahí somos esclavos de Él y de su Hijo. Entonces ahí examina tu vida y ahí debemos ver, ¿sabes qué? En esta área de mi vida soy esclavo. En esta otra área, estoy bateando. No, ya necesito trabajar en esta área, porque siempre tenemos debilidades y necesitamos estar trabajando en nuestras vidas. Entonces, eres un esclavo, eres esclavo de Yahweh y de Yahushua, y todos vamos a decir que sí, pero sí tenemos debilidades y necesitamos ver dónde tenemos que cambiar las cosas.